amigos, les habla Sergio Bacarri, del canal Bacarri Suelto Israel. Bueno, muy bien, otra vez con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo una porción que se llama Hayei Sará, la vida de Sará, yo estoy aquí con mi familia, con mi yerno Lior, el Hola. héroe que ya les conté de él, que ayer vino a casa, con mi último nieto Amit, con Omer que les habló, Ido y Aviv, la grande, otra soldado de Israel. Amigos, voy a empezar a pasear con la familia, yo me voy a adelantar, voy a caminar solo, ellos me van a seguir atrás y mientras les voy a contar una de las sabidurías de esta porción. Nosotros solemos decir en Israel, en lanu al milismoch, que vendría a ser no tenemos en quién confiar. Y los judíos religiosos dicen, Ela alavinu sheba shamayim, es decir, solo al Padre que está en el cielo. Y lo que voy a intentar de demostrar, de contarles esta vez, es de que ni siquiera en Estados Unidos podemos confiar, no en esta guerra, no en las anteriores y no en las próximas. Va a ser un tema interesante. Les voy a contar mientras recorremos los montes de Jerusalén, un sendero que se llama Shvil Akotlav. Empecemos, amigos. Rega, Nira quiere que la filme. Nira, tú sale Ofía. Ine, está aquí Dimashe, gordita. Hola, hola amigos. Shabbat Shalom. Ok, yala, Nathil. Antes de empezar, estamos explicando a los chicos sobre las bellezas de las naturalezas que hay aquí y como siempre, todo conectado con la Biblia. Acá nos citan un libro de Jeremías que habla sobre quien plantó y crió animales en la naturaleza. Bueno, yo voy a empezar solo. Bueno, ya empezamos acá el paseo y les quiero contar que después del sábado 7 de octubre, cuando quedaron claras las dimensiones del desastre, el gobierno de Estados Unidos comenzó a mostrar su preocupación por nosotros y de verdad parecería ser que Biden le calentó el corazón a todo Israel, ¿verdad? Pero no a todos. En realidad hizo poner feliz solo a aquellos que no conocen la historia, ni la de las relaciones entre Israel y los Estados Unidos, y ni la de la porción semanal esta de Hayei Sará, la vida de Sara. ¿Por qué justamente a ellos? Porque al no conocer la historia, suelen creer que los americanos están de nuestro lado y nos regalan dinero y bombas porque nos aman. Porque ellos creen que compartimos los mismos valores o qué sé yo que otras cosas. Pero si conocieran la historia, podrían aprender de ella que los americanos no están de nuestro lado porque somos los buenos. Ellos nos apoyan en este momento porque les conviene, para sacar beneficio propio. ¿Les suena raro? Revisemos la historia, así ayudo a decidir a quién tiene razón. Durante el Holocausto, les cuento, a partir de noviembre de 1942, los aliados ya disponían de información precisa y fiable sobre el plan alemán para exterminar a los judíos de Europa. Pero aún así, durante 14 meses, el presidente Roosevelt no movió un dedo para salvar a los judíos y detener aquel exterminio. Incluso el presupuesto del Comité para los Refugiados de Guerra, que se vio obligado a establecer debido a la presión pública recién hacia el final de la guerra, fue financiado por el gobierno de Estados Unidos solo en un 10%, cuando el 90% restante fue financiado por organizaciones judías. ¿Quieren otro dato? Durante todo el periodo del Holocausto, cuando los judíos presionaron al gobierno de los Estados Unidos para destruir los campos de concentración y exterminio, los americanos afirmaron que no podían dirigir el rumbo de sus fuerzas a esa tarea porque perjudicaría el esfuerzo bélico general. Que cuando los aliados vencieran a los nazis, por razones obvias, los judíos también serían salvados y liberados. Y yo agrego, si quedaba alguien vivo, por supuesto, hasta ese entonces. Suena lógico eso, ¿verdad, amigos? Pero la verdad que no lo es. ¿Por qué no? Porque si realmente era así y los americanos nos aman, no iban a peligrar el esfuerzo de guerra de la coalición mundial. Pero si esto es cierto, me explican cómo encaja con el hecho de que entre los años 42 y 45 solo se permitió la entrada de Estados Unidos a 21.000 judíos que representaban tan solo el 9% del número de refugiados a los que se les permitió ingresar a Estados Unidos según la ley.
Y si nos aman, ¿cómo es posible que el 90% que hubiera estado feliz de inmigrar no emigró? Si nos aman, ¿cómo fue que cuando los judíos de Estados Unidos pidieron enviar 2 toneladas de té para los judíos hambrientos del gueto de Varsovia, para que lo vendan en el mercado negro y compren pan, los americanos se opusieron por aquella ley que prohíbe el comercio con países enemigos? Pero cuando los griegos estaban bajo la ocupación nazi y corrían peligro de morir de hambre, Estados Unidos, que rechazó la misma petición en lo que respecta a los judíos, envió cientos de toneladas de trigo a los griegos, aunque violó la ley que prohíbe el comercio con países enemigos. ¿Por qué el mismo Estados Unidos, que ahora nos quiere obligar a un alto el fuego para poder abastecer ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, no se esforzó por esos gestos cuando se trataba de judíos que estábamos a punto de ser exterminados? Pregunto yo. ¿Por qué en 1938, cuando se quedaron 1000 refugiados judíos de Alemania a bordo del barco St. Louis, cuando ya estaba de regreso a la Alemania nazi, después de que ningún país del mundo quiso darnos a los judíos asilo humanitario, el presidente Roosevelt se negó a permitirles desembarcar en costas estadounidenses con un reclamo que eso iba contra la ley? Y de permitirles, sería cuenta de los judíos que estaban en Alemania esperando por las visas. ¿Esa es la moral de los Estados Unidos?, me pregunto yo. ¿Ellos realmente nos aman? ¿Van entendiendo, amigos? Para existir asistencia humanitaria al Estado de Israel y que perdamos vidas de nuestros soldados, ¡Ismalé! Perrito, ¿todo bien? No te tengo miedo. Déjame pasar, por favor. Déjame pasar, perrito. ¡Wow! ¡Qué susto que me pegué! Amigos, les decía que para Estados Unidos, para exigir asistencia humanitaria a Israel y que perdamos vidas de nuestros soldados, está permitido y es humano. Pero cuando nosotros le exigimos a los Estados Unidos los mismos gestos, ellos supieron decirnos, entre comillas, basándose en el cariño que ellos sienten por nosotros y su preocupación, por supuesto, don't. Eso es lo que nos dijeron. Y eso sabiendo que ese no estaba enviando a muerte segura a aquellos pasajeros del St. Louis. Digamos que en ellos no se puede confiar. Pero, ¿qué decimos de la opinión pública? ¿Podemos confiar en la opinión pública estadounidense? Amigos, si estudiamos la historia, descubriremos que en ellos podemos confiar mucho menos. Historia, miren el presente, la ola de antisemitismo que creció un 654% en ese país. Miren la gente arrancando los carteles de los desaparecidos, entre ellos gente secuestrada con pasaporte americano, con ciudadanos. Y eso es ahora, amigos. En la historia, en 1938, cuando los judíos de Alemania todavía podían emigrar de allí, se realizó una encuesta de opinión pública en Estados Unidos en la que se preguntó a los ciudadanos estadounidenses si era apropiado aprobar 10.000 visas a niños judíos para ingresar a Estados Unidos, aunque esto no está incluido en la cuota de inmigración. La respuesta del 66% de los ciudadanos a los que se le preguntó fue, así es, don't. Y otra cosa que tendemos a olvidar, y esto les puede sonar extraño, pero durante el Holocausto, entre 1939 y 1945, cuando el antisemitismo en Estados Unidos estaba en su apogeo, nadie mencionó el término de gestos humanitarios. En aquellos días en que los cementerios judíos de Estados Unidos eran profanados y las sinagogas vandalizadas, los americanos guardaron silencio. Permanecieron en silencio incluso cuando se pintaron esvásticas y consignas antisemitas en propiedades judías, y no en la Europa ocupada, en los Estados Unidos. Guardaron silencio cuando aumentó la violencia contra los judíos, principalmente en New York y Boston, y también cuando en Washington, D.C., casi todas las sinagogas fueron profanadas. Sí, amigos. Entonces es por eso que nosotros no nos pusimos tan contentos de la ayuda de Biden y los Estados Unidos, porque los que estudian recuerdan, y los que recuerdan no olvidan. Y los que no olvidan tampoco perdonan, porque ellos entienden que todo lo que los americanos están haciendo ahora no es por nosotros, sino por sus propios intereses.
Esto se debe a que por ahora, en estos momentos, los intereses de Estados Unidos y los nuestros son paralelos. Puede que les suene un poco mezquino, quizás un poco anticuado también. Tal vez no le agrade a aquellos que han creído a lo largo de los años que el Estado de Israel será tratado de manera diferente al pueblo judío, pero si estuvieran aquí conmigo visitando soldados, aviadores, policías civiles, hombres y mujeres, ortodoxos y laicos, hay unanimidad respecto a la sentencia que les dije al principio: no tenemos en quién apoyarnos. ¿Y saben por qué? Porque todos ya lo comprobamos. Y si todavía hay quien piensa que podemos hacer lo que queramos porque Estados Unidos nos respalda y tenemos a alguien en quien confiar, él también lo descubrirá tarde o temprano, y probablemente más pronto que tarde. Comprobará que Estados Unidos no estará a nuestro lado, que no estará con nosotros en el futuro como nunca lo estuvo porque nos amó. Y si él todavía está aquí ahora mismo, no es porque se preocupe por nosotros, sino, como les dije, porque por ahora le conviene. Y ahora, amigos, una pregunta. ¿Es esa hipocresía de Estados Unidos buena o mala para los judíos? Depende, digo yo. Si lo pensamos como israelíes, será mala. Pero si lo pensamos como judíos, esta es una historia completamente diferente y está escrito en la porción de esta semana. En la porción, la vida de Sará, después de que la Torá relata la muerte de Sará, nos cuenta del pedido de Abraham a los hijos de Het para adquirir la cueva de los múltiplos que visité el jueves con Yoel en Hebrón. Y les leo. Levantóse Abraham de ante su difunto y habló a los hijos de Het diciendo: forastero residente entre vosotros soy. Cededme una posesión para sepultura entre vosotros, para que entierre mi difunto que está ante mí. Respondieron los hijos de Het a Abraham diciéndole: escúchanos, Señor mío, príncipe ante Dios eres tú en medio de nosotros, en la más escogida de nuestras tumbas sepulta a tu difunto. Ninguno de nosotros habrá de negarte su tumba para inhumar a tu difunto. ¿Pero qué pasó? En vez de regocijarse por la generosidad de los hijos de Het, Abraham se negó a aceptar el regalo de ellos y pidió llamar a Efrón el gitita para comprarle la cueva con dinero. Solo después de que Efrón esté de acuerdo con que Abraham le pague, enterrará a Sara. Y aquí, amigos, algunas preguntas. ¿Por qué Abraham insistió en pagar la cueva de los patriarcas que le querían regalar? ¿Por qué incluso cuando Efrón le ofreció la cueva como regalo, se negó otra vez? Después de todo, Abraham era un hombre amable, misericordioso, y una persona como tal no es solo alguien que sabe dar a los demás, sino también es aquella que también sabe recibir de ellos. Y si quisieron darle la cueva gratis, porque es una persona importante y famosa, después de todo, él les hace más bondad a ellos que ellos le hacen a él. Entonces me pregunto, ¿por qué negarse de todos modos? Y la respuesta es simple. Abraham se negó a aceptar regalos de Efrón y de los hijos de Het por dos razones. Una por ellos y una por sí mismo. Por ellos, porque Abraham, que era el único pilar de la fe en Dios en esos tiempos, sabía que si las naciones del mundo que adoran ídolos hechos por manos humanas piden ayudar al hombre de fe y encima gratis, no es porque reconocen al Dios de Israel, tampoco porque reconocen su grandeza. Es solo por querer demostrarse a sí mismos que el Dios de Israel necesita al pueblo pagano, que sus dioses valen más que él, el Dios de Israel, y ese pasaría a ser un hecho. Que incluso Abraham, el hebreo que cree en Dios, necesita de sus favores cuando quiere enterrar a su esposa. Por eso Abraham se negó, para que el nombre de Dios no se corrompa ante sus ojos. Y por sí mismo, ¿por qué se negó? Porque Abraham sabía que cuando el creyente en Dios recibe regalos de los idólatras y es ayudado por ellos, a él también le afecta. Esto hace que se apoye en ellos en lugar de su Dios, lo confunde y lo puede hacer pensar que tal vez sea posible vivir en un mundo incluso sin Dios. Por eso, amigos, Abraham insistió en pagar. Él insistió para educarnos, para enseñarnos que en aquel tiempo Israel estaba en problemas y las naciones del mundo se estaban levantando para ayudarnos, pero no para recibir algo a cambio, sino para demostrarse a sí mismos que no estaban con Dios. Es más, que el pueblo de Dios los necesitaba y que sin ellos nosotros no tendríamos futuro.
Abraham se negó para enseñarnos que si los estadounidenses de ahora se ponen de nuestro lado, no es porque de repente empezaron a creer en la superioridad de la fe del pueblo de Israel. Todo lo contrario. Por eso, amigos, en lugar de sentirnos decepcionados por la hipocresía de nuestros amigos americanos como judíos, deberíamos estar felices por ella. ¿Y se preguntan por qué? Porque esa hipocresía nos permite recordar que si todavía queremos existir como nación, necesitamos confiar solo en nosotros como pueblo. Solo en un Dios, agregaría la gente creyente judía, y no apoyarnos en ídolos de carne y hueso, aunque se hagan llamar Tío Sam. Y un punto más, amigos, para terminar. En el año 1945, justo antes del final de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses se enteraron que dentro del enclave alemán en Checoslovaquia, que aún no había sido conquistado, había caballos lipizanos muy raros. Los americanos, que temían mucho porque los rusos estaban a unos 60 kilómetros de distancia de los caballos, y cuando lleguen a ellos pensaron, los matarán y se los comerán. Entonces planificaron una operación que la llamaron Cowboy para salvar a aquellos caballos de la muerte, desviando las fuerzas enviadas a luchar contra los alemanes para salvar a aquellos caballos. Antes de que se enojen, amigos, con los estadounidenses, que para los judíos no aceptaron desviar fuerzas y para los caballos sí, quizás deberían escuchar lo que dijo el rabino Berlín al senador demócrata Wagner del Partido Demócrata en 1943, en medio del exterminio de los judíos en Europa. Él dijo con estas mismas palabras, y las cito: si los caballos fueran sacrificados como se sacrifican los judíos polacos, habría una gran protesta en los Estados Unidos contra tal crueldad hacia los animales. ¿Entendieron, amigos? Entonces, en lugar de enojarnos por esa hipocresía, quizás, a pesar de todo, todavía sea posible ver en ella un lado bueno. ¿Por qué? Porque esa hipocresía nos enseña que las naciones del mundo todavía ven al pueblo de Israel como el pueblo de Dios, y por lo tanto les resulta muy difícil guiar al pueblo de Dios como lo hacen con los animales. Listo. Buena semana para todos y buena semana en especial para mí. Hoy soy un poco egoísta, porque mañana me voy a alistar en el Ejército de Defensa de Israel, sabiendo de que no podemos depender de nadie, ni siquiera de la gran Estados Unidos, que nosotros dependemos de nosotros mismos. Shalom.